Hola, ¿qué tal, lilibutenses? Les doy la bienvenida a una nueva edición de este apartado llamado La Descontracturación y que trata de noticias que a nadie le importan, que todos necesitan saber o no. Soy el hijo de Gute y voy a ser su anfitrión por todo este trayecto que vamos a compartir y los invito a seguirme y a darle me gusta a todas mis redes que pueden encontrar abajo en la caja de comentarios. Y hoy vamos a hablar un poquito de algo que me toca muy profundamente porque mi primer video en este canal fue sobre He-Man, ¿no? Y bueno, hoy les traigo una noticia sobre eso. Así que sin más dilaciones, vamos allá. ¿Por qué Netflix canceló la película live action de He-Man y los Amos del Universo? Y después vamos a ver qué dice Kevin Smith al respecto de eso, que fue lo que se armó la mayor controversia y por qué me decidí a alargar una de las cosas que me decidí por alargar el canal y con su primera noticia de He-Man. En enero de 2022, Netflix anunció haber puesto manos a la obra de una película live action de He-Man y los Amos del Universo, un proyecto que la plataforma heredó de Sony Pictures, después de más de 10 años de intentos frustrados de poner en la gran pantalla a He-Man, She-Ra, Skeletor y demás queridos personajes de aquella franquicia creada por Mattel. Sin embargo, la N de Netflix finalmente no tuvo la mejor suerte que Sony en concretar el largometraje, y por lo pronto es un hecho que el proyecto fílmico ya no tendrá cobijo en el rey del streaming. Ahora bien, la cancelación de Netflix se debe a cuestiones de presupuesto. De acuerdo con las mismas fuentes, la compañía originalmente pretendía destinar a la película $200 millones. No obstante, todo cambio a raíz de presuntamente del traspié sufrido por Netflix en la primavera del 2022, cuando tras reportar una baja de 200.000 suscriptores en el primer trimestre del año y vaticinando perder otros 2 millones durante el trimestre siguiente, sus acciones cayeron un 35%. Esto se tradujo en una pérdida de valor en el mercado de $5.000 millones. Es más, de hecho, con muchas de las decisiones que tomaron con respecto a compartir las cuentas y eso, tuvieron que, yo lo traté en el canal, está por ahí las noticias, que tuvieron que dar de vuelta en Latinoamérica, dar vuelta de nuevo y sacar el tema de compartir las cuentas, porque claro, se les había ido mucha gente antes de que lo hicieran. Así que dijeron, bueno, no, volvemos para atrás. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y bueno, ahora volvieron a encarar el tema. Ahora, de hecho, en este mismo momento, mis palabras están destruyendo a Netflix. ¿Por qué? Porque mis palabras matan. Según los colectivos, las palabras matan. Y como las palabras matan, en este momento que yo le estoy contando esto, se está yendo un montón de suscriptores de Netflix. De hecho, está perdiendo, creo que 18.000 suscriptores por semana, una cuestión así leí, pero no la pude volver a encontrar la noticia, así que se las debo. Pero en este momento, mis palabras matan suscriptores, sépanlo. Inmediatamente la plataforma salió a decir que los problemas con Wall Street no obstaculizaban la inversión destinada a la producción de contenidos. Incluso una fuente familiarizada con Netflix calificó de irrelevante aquella caída de la bolsa respecto, en este caso específico, al presupuesto de He-Man y los Amos del Universo. Bueno, vamos a ver qué dice Kevin Smith, que sabemos que yo no me voy a poner a recordar toda la controversia, pero le había mentido a la gente con lo de que He-Man no moría, que no sé, que miles de cosas que era un fan acérrimo, y después salió diciendo que no, que nunca había visto en la puta vida un muñequito y un dibujito de He-Man. Así que también está por ahí en el canal, búsquenlo si tienen ganas. Así que bueno, no es que mis videos sean mejores ahora, pero antes era como mucho peor. Pero mírenlo, no sé, cópense, miren si tuve alguna evolución, mírenla y me la dejan en la caja de comentarios. Kevin Smith rechaza la premisa de que el mal desempeño de Master of the Universe Revelation tuvo algo que ver con el hecho de que He-Man de acción en vivo fuera despedido en Netflix. Y yo creo que algo tiene que haber habido, porque si vos sabés que vende muñequitos, bueno, obviamente se vino abajo la caída de merchandising cuando pasó esto. De hecho, nadie quería los muñequitos. Y de hecho, siempre lo digo y lo aplaudo al youtuber que ahora no me acuerdo el nombre, el peladito que es un gran coleccionista, que hace todo sobre He-Man, que había sido contratado como una especie de consultor sobre He-Man.
y le regalaron todo el merchandising, los muñequitos, todo, y el tipo sacó un video diciendo después de haber visto esto, te devuelvo todo, no quiero nada y no voy a apoyar esto, no voy a comprarme ningún muñequito, voy a sacar todo de mi estantería, todo lo que sea He-Man Revelation, y se empezó a comprar lo de He-Man, la serie de CGI, que para mi gusto estaba 10 veces mejor que esto. Sacar los gráficos y eso, pero la premisa, los tipos por lo menos no te mintieron. Te dijeron, mirá, te vamos a dar una reinvención de He-Man para niños apuntada a esto. Y listo, y te dieron eso. A mí muchas cosas de eso me gustaron. Vi la primera temporada, no vi todo. Bueno, pero acá este tipo se montó en un huevo a todos los, ¿cómo se llama? A todos los fanáticos, ¿no? Porque después salen con esto de que ustedes no saben, son misóginos, que esto. Bueno, el ataque que la gente que le gusta una franquicia recibe cuando dice, no, esto es una poronga. El showrunner y creador del Master of the Universe Revelation, Kevin Smith, rechazó las teorías y especulaciones de que el programa animado de Netflix tuvo un desempeño deficiente con el público y afectó la cancelación informada de una película de acción en vivo de He-Man en el transmisor. Yo creo que tiene que haber tenido que ver, porque si esto hubiera sido un exitazo, que la gente lo hubiera visto, le hubiera encantado y todo, no se hubieran tirado atrás por 60 millones de dólares que les costaba de más lo que querían gastar Netflix. Aparte, de hecho, con la guita que hubiera ganado Mattel con los muñecos, si esto hubiera sido un éxito, Mattel viene y te dice, mirá, te pongo las 60 lucas porque con la película pierdo 60, ponele, pero con lo que voy a vender de los muñequitos de la película gano 3.000 millones. Y aparte, no me voy a meter en el tema de Barbie. La tengo media... No me voy a meter. La cuestión es que en teoría está recaudando muy bien Barbie. Tengo mis dudas. Pero si termina recaudando bien, va a vender muchísimo más de lo que vende en muñecas y con eso podés costearte, poner una plata. Así que yo tengo esperanzas de que esta película va a salir. Por ahí no con Netflix, pero seguramente va a aparecer alguien y va a comprar los derechos o algo por el estilo y Mattel va a querer que esto salga bien hecho. Pero para mí, para que suceda eso, tienen que sacarlo de Netflix, porque vos ya conociendo Netflix y lo que te dio y sabiendo lo que te puede dar, entonces es tipo onda que lo compre, no sé, HBO, ponele. Es que hoy en día están todas cagadas a palo, pero bueno, tiene que salir de acá, tiene que salir de Netflix para que esto sea una realidad. El rechazo de Smith a estas teorías y especulaciones se produce después de que un informe de Matt Donnelly de Variety de la película de He-Man de acción en vivo que se había mudado a Netflix en 2022 estaba siendo descartada por el transmisor. Donnelly postuló que la razón principal por la que se desechó la película se debió a preocupaciones presupuestarias y él informó. Insiders dijo que ya se han gastado cerca de 30 millones en costos de desarrollo y el dinero que se ha desembolsado para retener el talento, pero como se anunció anteriormente, encabezan Kay Allen y el dúo de directores buscadores de calor de la película, Adam y Aaron Nee. Para los que no recuerden, este iba a ser el actor, Kyle Allen. Si van a preguntar, yo no sé casi nada de este pibe, del actor, viste que yo muchas películas ahora no estoy viendo, o algunas series, pero lo nuevo nada. Ahora, supongamos, porque estos tipos, vos decís, es flaquito, no da para He-Man, estos tipos te inyectan 10 kilos de anabólicos, te meten en un gimnasio y te sacan hecho un Henry Cavill en 2 días. Pero tampoco lo veo muy cara de He-Man, loco, lo veo como... en esta carita de acá, pero justo ustedes no lo ven, pero bueno, en esta ponele de acá, ¿no? Es muy parecido al que hizo del Guasón, nunca me sale el nombre, Hatcher, el que hizo del Guasón. Tranquilamente es una versión un poco más joven. Ahora, yo no lo veo como He-Man. Si me preguntás a mí, no tiene cara de He-Man. Mirá, es más, de hecho, vamos a esta, ¿no? Que es la de Revelation con la cara del pibe. Yo no lo veo parecido. ¿No? Yo qué sé. Pero bueno, ni siquiera por lo físico, no lo veo parecido por la cara. Pero bueno, sigamos. Se me fue el carajo. Perdonen. Ahí está. Sin embargo, señaló que los costos podrían haber sido el doble de los 30 millones. Otras fuentes informadas calculan los costos totales para el desarrollo en el doble de la cifra. Yo no entiendo, viste, cómo gastado esa plata no te vas con todo. O sea, si yo gasté 60 millones y después me voy para atrás, ruedan cabezas, loco.
Porque tomaste una decisión que le costó 60 millones y no tenés producto. ¿Entendés? Entonces no sé cómo hago, pero busco no sé, que la ponga Mattel, que la ponga José Antonio, Juancho Toronga, pero que la hagan, porque 60 millones gastados con un presupuesto que decía de la película eran 200 millones, y boludo, ya tenés un cuarto de película. Bueno, Donnelly continuaría detallando que el presupuesto para la película planeada ascendía a más de 200 millones, pero Netflix no quería gastar más de 150. Más adelante, en su informe, el escritor detalló que las fuentes le informaron que los productores de la película intentaron hacerla por 180 millones, lo que incluiría los costos de desarrollo ya significativos como los 30 millones informados. Según los informes, esos 30 incluían la compra de los derechos de He-Man, Master of the Universe. Donnelly definitivamente afirmaría que la razón por la que se descartó la película se debió a estas preocupaciones presupuestarias al escribir la última explosión de Netflix, según 5 personas con conocimiento del proyecto, fue preocupaciones presupuestarias. Bueno, ¿qué dice? La respuesta a este informe, el usuario de Twitter, ZombieShot, especuló que Master of the Universe Revelation de Kevin Smith también podría haber tenido algo que ver con la cancelación. La serie tiene un atroz puntaje de audiencia, en 38 en Rotten Tomatoes. Me acuerdo de P.I. que fue cuando lo conocí yo, ¿no? No voy a decir el nombre para no generar quilombo. Pero P.I., fíjense, son las siglas. Digo P, P y A, y I de A. Bueno, la cuestión es que ahí lo conocí, ¿no? Cuando tenía todo, decía, hablaba de lo woke, y salió con su cafecito, que ahí fue lo conocí al youtuber. Porque estaba buscando cómo hacer mi primer video de He-Man y no estaba buscando opiniones. Lo que estaba buscando era cómo armarlo el video, pues no tenía experiencia. Y caí en este pibe, ¿no? Y claro, salía a defender cosas indefendibles, loco. Cosas indefendibles de la serie. Yo qué sé, para gusto los colores igual, ¿no? Bueno, tiene una mala calificación de 5 de 5 en IMDb. Acá está, IMDb. Se los dejo un ratito, el que lo quiera ver. ZombieShot tuiteó eso. Eso es lo que sucede cuando te despertás. O sea, te haces walk. Mirándote, Kevin Smith, arruinaste He-Man. Ahí está el tweet de ZombieShot. Smith respondió: dice en Variety que la película era demasiado cara para Netflix, pero estoy seguro que algún otro estudio la arrebatará. Mientras tanto, nuestra serie animada Motor Revolution está casi completa. Lo mismo habían dicho la otra vez, que completa, la dividimos en 2 partes, ya casi sale, la filmamos medio al mismo tiempo. Este tipo es un mentiroso marca cañón, y cada vez que sale en su canal de haciendo podcast, la verdad que es risorio lo que dice. Agregó: B.R. McCready está componiendo el episodio 3 ahora y acabando de mezclar el primer episodio de la semana pasada. Ahí está el tweet de Kevin Smith. Y Kevin Smith también respondería al usuario de Twitter Terandom58, quien postuló: vamos hermanos, seamos realistas, no están dispuestos a pagar el dinero porque su programa fracasó tan espectacularmente que eliminó cualquier entusiasmo por ello. Es demasiado caro. ¿Por qué creen que fracasará? Y es verdad lo que le decía yo antes. O sea, si vos esto hubiera explotado, y claro que te ponen toda la teca. Si no es solamente la película y la entrada, todo lo que viene atrás. Que si hasta el día de hoy hay gente que te compra los muñequitos ahora porque quiere tener toda la colección, aprovechando que Walmart la tiene a 2 mangos con 50, imagínate si esto la gente lo pidiera. Salen ediciones limitadas, latitas. Yo me acuerdo cuando salió la de Mattel, venían los vasos, te los vendían en promociones de gaseosa, juntás 6 chapitas, canjealo por un vaso, los álbumes de figuritas, no sé, las ediciones especiales, las estatuillas, millones de cosas. Este marchero caro, porque honestamente es vergonzoso lo que hiciste con He-Man. Todavía me gusta tu carrera de Green Arrow, aunque... Smith respondió: leí el artículo de Variety 2 veces y no me mencionaron ni una sola vez. Mientras tanto, Master of the Universe Evolution, la serie secuela, debuta en unos meses. Mañana tendremos un panel al respecto en la Comic Con San Diego. Bueno, ahí está el coso. Terandom58 respondió: soy consciente de que no te mencionaron, pero leí entre líneas. La única razón por la que Netflix no le está haciendo es porque no creen que pueda recuperar el dinero. ¿Por qué no creen que pueden?
¿Podría ser porque un programa de la misma IP en su propia plataforma fracasó? Claro que sí. Min respondió, entonces, según tu lógica, supongo que Netflix cree que pueden recuperar el dinero con una segunda temporada de nuestra serie animada, ya que le dieron luz verde y pagaron Motu Revolution por otra parte. Tal vez solo estoy leyendo entre líneas. Te lo hicieron, ya todos sabemos por qué lo hicieron con Netflix. Aparte no es lo mismo, y aparte Mattel puso taca también. Y ya estaban abordados y ya no querían volver atrás. ¿Por qué? A ver, tuvo una mejoría la segunda parte. Tuvo una pequeña mejoría. Hubieron cosas totalmente reprochables. Pero bueno, todos apuntaron que se iba a encaminar un poco. Y bueno, Netflix ya había puesto apagado y bueno, dijo, sigamos por acá. Terarando respondió, no sé cuál es el presupuesto para el programa, pero considerando el número de la película probablemente sea una pequeña fracción de eso, así que es mucho más probable que ganen dinero con ese sí. También es probable que si esté funcionando como los otros dos, o uno, como sean que lo llamen, lo eliminen. Y obviamente. Smith luego reveló, si ambas series animadas cuestan millones, pero no 200 millones, el número que Barrett indicó fue el puente, demasiado lejos para la división de las películas. Ahora, estamos en la misma página, sin embargo, si Revolution se acerca a los números de Revelation, definitivamente traemos una temporada 3. No creo. Salvo que hagan algo espectacular y que los números se acerquen. Porque muchos los que vieron la 2 es porque querían saber qué pasaba. Y aparte en el trailer lo habían visto más a He-Man, pónganse atrás mío. Generó un poquito de hype. Si la hacen bien puede ser que tengan una 3. Pero no creo que solamente por los números de la 2 vayan a hacer una tercera. Smith también respondió, porque ahora vamos a ver los números. Respondió a otros usuarios que cuestionaron la película de acción en vivo que se eliminó efecto Master of the Universe Revolution. Él dijo, en absoluto, este proyecto era parte de la división de cine, Motu Revelation es parte de la división de animación. Estoy seguro que terminaremos hablando de ello en el panel de Motus del jueves de la tarde del Comic Con de San Diego. Pero según Variety, el gran presupuesto de la película fue el problema, agregó. Yo creo que sí, pero no es lo que está diciendo Kevin Smith. No está claro qué tipo de audiencia recibió Master of the Universe Revelation en sus 2 primeras temporadas. La serie no se ubicó en la lista top 10 de Netflix durante la semana 19 al 25 de julio, cuando debutó en la primera parte. La serie tuvo menos de 13.7 millones de horas vistas en su primera semana, que me acuerdo que con este quilombo también se había armado un quilombito en el cual replanteaban el porqué y la forma de los visionados. Tampoco se ubicó en el top 10 la semana siguiente. El programa menos visto en el top 10 fue The Good Doctor Season 2, que acumuló 13.2 millones. La serie no se ubicó en el top 10 cuando se lanzó la parte 2. El 23 de noviembre de 2021, curiosamente, fue superada por otra serie animada esta semana, Arkham Season, y acumuló 29.6 millones de horas vistas en su tercera semana de la lista. Ahí están viendo los números. También fue superada por Jurassic World Camp, Cretaceous Season 4. Esa serie generó 16.9 millones de horas vistas en su primera semana en la lista. Bueno, díganme qué opinan de los comentarios de Kevin Smith. Yo les voy a decir qué opino de los comentarios de Kevin Smith. Ustedes se recuerdan a Tila, ¿no? ¿Recuerdan a Tila? A ver si la tenemos por acá, Tila. Ahí. Acá la tenemos a Tila. Yo les voy a decir qué opino. Amiguitos, recuerden, si Tila tiene manzana, tiene banana. Hasta la próxima, amiguitos.